Muy buenas muñecones, ¿cómo estamos? Espero que bien. Y bueno amigos, les traigo este tema que aún sigue en curso y es sobre una crisis turística de uno de los destinos más primordiales de cuando se trata de hacer turismo en México. Un lugar muy bonito por su cultura, sus playas, sus negocios, así como también su actividad nocturna, que ha causado que arriben anualmente tanto extranjeros como nacionales, e incluso algunos de ellos eligen este lugar para quedarse y rehacer su vida, debido también a su entorno tranquilo. Así es, estoy hablando de la ciudad de Tulum en el estado de Quintana Roo, que es considerado el corazón del Caribe mexicano, y que en estos últimos años ha estado en el ojo del huracán, que ha causado que haya entrado en un proceso de decadencia que va desde cobros excesivos en los servicios más básicos, la privatización de las playas, así como también un trato injusto hacia el turista, y el conflicto entre los taxistas tradicionales y los de aplicación, que ha causado una crisis en la baja de turistas, especialmente ahora que se acerca la mejor época del año. Así que en este video vamos a repasar un poco al respecto, así que a la carga. Siempre he dicho y lo vuelvo a recalcar, que México es el país que sin duda tiene de todo para el turismo y que nacional y extranjero por igual disfrutan. Pero si hablamos de algún destino en específico, no cabe duda que el estado de Quintana Roo es el que se lleva el primer lugar, debido a sus playas paradisíacas así como los vestigios de la cultura maya que quedan, siendo los principales destinos Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres, Cozumel y sobre todo Tulum, del cual en este video nos vamos a enfocar. Hubo un tiempo que Tulum pasó de ser un lugar humilde a convertirse en un paraíso tropical del Caribe mexicano y la Riviera Maya, ya que como saben, en Tulum se encuentran las ruinas de una de las ciudades más importantes de la civilización maya, que no solo atrajo la atención a turistas nacionales y extranjeros, sino también a historiadores y estudiosos sobre la cultura mexicana. Pero debido al boom masivo de turistas y que además debido al potencial que podía ofrecer, causando que después ya no solo atrajera la atención de turistas, sino de inversionistas que más adelante con la ayuda del gobierno y de instituciones como la Secretaría del Turismo, promovieron el turismo y la inversión, así como la creación de inmuebles, complejos turísticos, restaurantes, parques ecológicos, complejos departamentales, complejos hoteleros, centros comerciales, así como también la creación de un aeropuerto. Todo eso finalmente rindió frutos por muchos años, causando que finalmente lograran acaparar la atención turística no solo nacional, sino que en los últimos años la atracción turística ha sido mayoritariamente extranjera. Así como también muchos de esos turistas extranjeros se llegan a convertir en residentes permanentes al darse oportunidad de adquirir un hogar, así como también montar un negocio, siendo la mayoría de los negocios los relacionados con restaurantes y clubes nocturnos, causando finalmente que adquiera ese estatus de paraíso bohemio que caracteriza a Tulum. Pero también si hablamos de aquellos que buscan algo más relajado, muchos prefieren adquirir patrimonio cercano a la playa. Incluso muchos grupos sean conformados por nacionales como extranjeros, han elegido este lugar para hacer sus retiros espirituales, así como seminarios de otro tipo. Sin embargo, no todo es color de rosa, porque también así como ha crecido Tulum en cuanto a calidad turística e infraestructura, también ha experimentado una serie de problemas debido a que todo aquello que te conté ha provocado una inflación de precios hasta en los servicios más básicos para el turista. Tanto es así que incluso usar, por ejemplo, un baño público llega a costar hasta 200 pesos, o incluso una orden de 5 tacos al pastor, por ejemplo, llega a costar aproximadamente casi 1,000 pesos por consumo. Incluso el acceso a las playas se ha privatizado, que ni los locales pueden hacer uso gratuito al que tienen derecho. También otro problema al que los turistas se enfrentan, y sobre todo los extranjeros, es el cobro excesivo en cuanto a pasaje. Se refiere, incluso los taxistas han tomado una actitud hostil hacia los turistas que prefieren utilizar servicios de taxis de aplicación, siendo un ejemplo al salir del aeropuerto, donde por transporte hacia un destino muy cercano como un hotel puede llegarte a costar hasta 2,000 pesos, y que ni hablar por ejemplo de Tulum a otra ciudad como por ejemplo Tulum a Chetumal. El precio ha llegado a rebasar los 10,000 pesos, cosa que finalmente llegó a un punto de quiebre cuando muchos de esos turistas han decidido abandonar la ciudad a buscar mejores destinos turísticos, provocando finalmente el declive paulatino del turismo, causando que además cerraran muchos negocios. Pero ahora el asunto es más que provocar indignación y reacciones negativas. A mucha gente de otros estados del país les ha causado un gusto y felicidad, debido además a que muchos lo llaman una especie de karma debido a los abusos en cuanto a servicios concierne, y en este video indagaremos un poco sobre ello.
Si recuerdan, hace 2 años yo subí un video hablando acerca de la guerra de los taxistas, donde exponían los escándalos acerca del pésimo servicio que estos ofrecían, que más que un servicio se ha vuelto una especie de organización clandestina, y aunque se les dio una llamada de atención, la verdad no fue suficiente, porque todavía en el año 2024 los turistas extranjeros y nacionales seguían denunciando los tratos injustos de los taxistas. No solo los turistas, incluso influencers también denunciaban. Sin embargo, aparte, muchos de esos taxistas, si no les pagaban el pasaje forzado, llegaban a ponerse algo violentos, llegando a haber peleas con los mismos, y en muchos de esos casos la autoridad no intervenía. Finalmente este problema derivó en otros, como lo es el resto de servicios turísticos. Aparte de que la playa, que se supone es libre y pública, ahora tienen que pagar para poder ingresar, aunque para los locales el costo es mucho menor. Antes de continuar con la reflexión, un pequeño resumen de cómo en 51 años Tulum pasó de ser un pueblo rural y pesquero a un paraíso caribeño y bohemio. En 1974, cuando Quintana Roo fue declarado estado libre y soberano, Tulum era apenas una pequeña comunidad pesquera rodeada de selva, con acceso limitado y una economía basada en la pesca y la agricultura. Su principal atractivo en ese entonces era la zona arqueológica maya ubicada frente al mar Caribe, pero el turismo era escaso y rústico. Durante las décadas de 1980 y 1990, el impulso turístico de Cancún y la Riviera Maya comenzó a extenderse hacia el sur. Se construyeron carreteras, se mejoró la infraestructura y surgieron las primeras cabañas ecológicas para mochileros, atraídos por la belleza natural y el ambiente tranquilo. Tulum empezó a ser visto como un destino alternativo más natural y espiritual que los grandes complejos turísticos de Cancún. En los años 2000, el auge del ecoturismo, el yoga, el wellness y la conciencia ambiental posicionó a Tulum como un paraíso bohemio y exclusivo. Se desarrollaron hoteles, boutiques, retiros espirituales y festivales internacionales. Las redes sociales y los influencers contribuyeron enormemente a difundir su imagen de destino paradisíaco y místico. Ya para la década del 2010, Tulum se consolidó como un icono global del turismo de lujo sustentable, aunque con algunas contradicciones. Llegaron inversiones nacionales e internacionales, se desarrollaron zonas hoteleras, clubes de playas, restaurantes gourmet y proyectos inmobiliarios, lo que también trajo consigo problemas de sobreexplotación, especulación de tierras y daños ecológicos. En la actualidad, con proyectos como el Tren Maya y el nuevo aeropuerto internacional de Tulum, la región se encuentra en un proceso de modernización acelerada. Aunque esto promete fortalecer la economía y el acceso, también genera debate sobre el equilibrio entre el crecimiento turístico, la protección del medio ambiente y la preservación de la identidad de la cultura maya. Sin embargo, un nuevo problema se ha presentado dentro de la ciudad, debido a que todo ese avance se ha logrado a costa de un precio muy alto, que no solo turistas sino locales han tenido que pagar, y muy caro. Y es que todos estos avances han generado que haya inflaciones en cuanto a servicios más importantes concierne. Y a continuación te daré algunos ejemplos. Por ejemplo, comprar un agua de 1 litro cuesta 200 pesos ahora ahí. Por usar un baño público cuesta alrededor de 200 pesos. Tan solo en algunos bares y restaurantes hay combos de tan solo una cerveza más una entrada que puede costar, por ejemplo, más de 300 pesos. También algunos souvenirs de la ciudad han llegado a rebasar hasta los 1000 pesos. Incluso para los mismos extranjeros estos precios llegan a ser injustos y exorbitantes. Para aquellos que me ven de otros países, sobre todo de Estados Unidos, les invito a que todos estos precios los conviertan en dólares al cambio actual. Estos precios llegan a ser injustos, amigos. Ahora, otro detalle es que las grandes empresas hoteleras han incurrido en la infracción del artículo 27 de la Constitución mexicana, que decreta que todas las playas mexicanas son de todos los mexicanos y por ende de dominio público. Aparte de que debido a la construcción de estos inmuebles más las aglomeraciones han causado que estas playas se hayan contaminado, ya que en los últimos años también ha aumentado la acumulación de sargazo, dejándolas irreconocibles. También desde que se creó el Parque Nacional del Jaguar, los precios para recorrer las playas han aumentado y sobre todo muchas áreas que eran de accesos libres, incluso muchas de esas zonas incluso abarcaban la zona arqueológica, que eran llenadas por mexicanos que aprovechan el periodo vacacional durante los puentes cortos, por ejemplo el puente del 20 de noviembre que se acerca a la fecha de este video. Y es que muchas de esas playas ya no pueden ser
recorridas libremente debido a que ya también se ha visto presencia policial y militar en dichas costas. Esto que estoy recorriendo en la camioneta está tan saturado de gente, de turistas, de carritos de golf, de motos, de autos, de taxis. Normalmente, vean los restaurantes vacíos. No hay nadie. O sea, los vehículos que ven son volquetes, proveedores, taxistas vacíos. Miren, locales cerrados. No hay nadie. Cuenten cuántos turistas han visto en este recorrido. Ahí viene una turista. Una turista. Son las 11 de la mañana. Hoy es día 6 de noviembre del 2025. Véanlo. Esa es la zona hotelera de Tulum. En condiciones normales me hubiera llevado a vuelta de rueda en este coche recorrer esto en 1 hora o más. El ecosistema también se vio comprometido debido al crecimiento de la zona hotelera, que causó que incluso la destrucción de manglares y de que las aguas residuales se fueran a la playa, incluso contaminando algunos cenotes. Para colmo, tras ver esa situación, el alcalde firmó convenios con empresarios hoteleros y finalmente lanzó un mensaje diciendo que todos tendrían accesos a las playas, pero con una condición: nada de llevar sombrillas, hielera, comida, etc. Todo debe ser comprado en los locales y pagar por esos servicios. Tanto así que incluso la presidenta califica esta medida de legal. Tulum no solo llegó a ser habitado por gente común, sino por celebridades e influencers que han tenido que dejar su patrimonio porque para ellos que amasan una gran fortuna, estos precios se han vuelto completamente impagables. Y a continuación les voy a dejar el ejemplo donde el alcalde menciona esta medida. Háganme el chingado favor, por favor. ¿Quién le haría caso? ¿Cómo están, tulumnenses? Estoy aquí con César, en un gran lugar que aparte es un lugar de locales. Se llama La Eufemia. Muy contentos aquí, que nos estaba enseñando el acceso a la playa. Estamos aquí caminando con él, el gran César, que aparte ya lleva años aquí en Tulum. Y está muy contento y también se suma al programa de playas de acceso libre. Obviamente todos los turistas nacionales, internacionales, los locales pueden venir a visitarnos y sin costo alguno. No pueden venir obviamente con alimentos ni bebidas, ni con hieleras, ni con sombrillas, con nada. Si quieren consumir, se tienen que consumir aquí en este gran lugar que es La Eufemia, que bueno, es un lugar que ya lleva años aquí en Tulum. Muchísimas gracias, y gracias por sumarte a este proyecto, porque la verdad es que luego la gente no sabe que no hay cobro y piensan que sí que hay covers, y al contrario, tú llevas mucho tiempo aquí y lo que quieres es que venga el turista y que conozcan. Al contrario, gracias a ti por recordárselos a todos. Pues sí, La Eufemia siempre ha sido un lugar abierto y pues la verdad que estoy muy contento con todos mis vecinos que también decidieron pues ser más accesibles y no cobrar la entrada y permitir que todos pues tengamos acceso a la playa. Y bueno, aprovecho para saludar a toda la gente que siempre nos apoya. Gracias Eufemia. La Eufemia no sería nada sin todos ustedes. Tienen aparte un gran personaje aquí en Tulum, obviamente se van a divertir con él. Vengan y ya saben que aquí en Tulum una transformación avanza. Gracias, César. Sí, hermano, un placer. A continuación quiero hacer una reflexión. Si bien lo que inició como un proyecto muy bonito de prosperidad, pronto se convertiría en algo más como una mina de oro, como incluso los grandes empresarios, gurúes y guías espirituales lo vendían como algo muy místico, y sí, en parte tienen razón debido a los vestigios de la cultura maya que abunda en la región. Sin embargo, aprovecharse de ello para sacar dinero es una jugada muy sucia que finalmente causó consecuencias negativas, y como pronto una nube de avaricia se apoderó de la ciudad y nubló las mentes más cuerdas. Y aunque no deberíamos reírnos de la desgracia ajena, aquí muchos dicen que esto es un karma bien merecido y que ya no genera para nada de lástima. Ahora, para terminar, si bien Tulum antaño fue un lugar de mucha gloria, no escuchamos las advertencias de la gente sensata que sabe que estas subidas de precio están muy mal. Y sí, la gente avariciosa pensó que esto rendiría frutos y sí que les dio dinero por mucho tiempo, la gente ya despertó. Ahora, no importando la nacionalidad, clase social, ocupación entre otros, porque ahora más que nunca la ciudad los ha defraudado y ahora Tulum tendrá que luchar
para recuperar la confianza de sus turistas y residentes, porque así más adelante se convertiría en un paraíso fantasma que será más difícil de mantener. Bueno, hasta aquí mi comentario, muñecones. Saludos. Amigos, recuerden que tengo un canal secundario donde podrán ver los mejores gameplays y wall trucks, amigos. Un canal de gran calidad donde estaré subiendo guías. Recuerda suscribirte y darle sobre todo a la campanita para no perderte de nada. Y recuerda que los últimos fines de semana de cada mes realizo una transmisión en vivo en donde discuto todos los temas que fueron tendencia en el mes correspondiente. Asimismo podrás interactuar conmigo completamente en vivo. No te lo pierdas. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Activa la campanilla de suscripción y déjanos saber tu opinión en los comentarios. Saludos por parte de Isrix96 e IRC Media en general.